tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. En el antiguo Israel se tenía la costumbre de transmitir la palabra de Dios en la familia y en el culto. Al principio era solo transmisión oral que se iba pasando de padres a hijos. Cuando los hebreos tomaron la escritura de los fenicios, empezaron a escribir sus tradiciones. Más tarde, los rollos de la escritura se leían también en la sinagoga, como lo hicieron Jesús y los apóstoles. El Nuevo Testamento nos cuenta que los creyentes se reunían para escuchar la palabra de Dios. Los mismos evangelios manifiestan una intención didáctica. En este sentido, la Biblia sigue siendo el catecismo por excelencia del pueblo de Dios. Ahora bien, siempre se han redactado libros que sirvan de apoyo a la predicación y de garantía a la tradición viva. Los catecismos prolongan ese esfuerzo de comunicación de la palabra de Dios a la que sirven. Durante siglos, la Iglesia ha considerado el signo de la campana como el signo de la catequesis. Porque así como un golpe hace resonar y vibrar el metal, de la misma manera el encuentro con Jesús hace resonar en nuestra vida su mensaje, su doctrina. La palabra catecismo no se emplea en la antigüedad. Sin embargo, los primeros escritos catequísticos los tenemos en la época apostólica. El mismo San Mateo, cuando escribe su evangelio alrededor del año 80, él divide su escrito en 7 partes que van a ser útiles para la memorización. También tenemos el libro de la Didaché, escrito en la época de los apóstoles. Este libro tiene una intención y una conexión inmediata con la catequesis. Luego se elaboraron los símbolos de la fe, desde el primer credo romano hasta el símbolo de los apóstoles. Inmediatamente 2 concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, unifican nuestra fe en el credo que hoy profesamos en la Iglesia. Más tarde aparecieron otras obras como las Catequesis de Cirilo de Jerusalén, sobre los principios de Orígenes, el discurso catequético de San Gregorio Niceno, Catequesis bautismales de San Juan Crisóstomo, homilías catequísticas de Teodoro de Mopsuestia, la catequización de los sencillos de San Agustín, discusión con los niños atribuida a Alcuino, el elucidario de Honorio de Autun, los 5 septenarios de Hugo de San Víctor, el compendio para sacerdotes de Gersón y su ABC para los sencillos, el catecismo de los laicos de Juan Toresvay, el catecismo notable de Savonarola. Hasta llegar a Lutero, quien tras fijar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, publicó en 1529 2 catecismos, el mayor para los letrados y el menor para el pueblo. Los católicos reaccionaron publicando numerosos catecismos, entre ellos la Doctrina Cristiana de Pedro de Soto, publicada en 1551, y el de Juan de Ávila, de 1554. San Pedro Canicio redactó en 1555 y 1559 2 catecismos para los católicos alemanes.
Notable fue el catecismo pictográfico que Pedro de Gante elaboró para los indígenas hacia 1528 en México, así como el de Pedro de Córdoba, redactado en la española e impreso en México en 1544. Frente a la Reforma protestante, surge la reacción del Concilio de Trento ante las necesidades del momento, sobre todo la relajación de costumbres, la Reforma protestante y los abusos en la interpretación de la Biblia. Los padres de ese concilio habían pensado redactar varios catecismos y un homiliario para párrocos y predicadores, pero en 1562 decidieron hacer solo un catecismo para los pastores de la iglesia. Este fue publicado por Pío V en 1566 con el nombre de Catecismo para los párrocos. Fue pedido por los padres del Concilio de Trento para corregir los desvíos doctrinales y morales de la época. En él se inspiraron otros catecismos, como los de Bellarmino, de 1597 y 1598, para Italia, el de Ripalda, en 1586, y el de Astete, en 1592, para España. Tres siglos más tarde, el Concilio Vaticano I propuso un catecismo universal, cuyo esquema fue aprobado en mayo de 1870, pero que nunca vio la luz debido a la brusca interrupción del concilio a causa de la guerra franco-prusiana. En cierto momento del Vaticano II se habló sobre la conveniencia de elaborar un catecismo fuente que enunciara con claridad las verdades que deben exponerse en los diversos catecismos. Esta idea perdió terreno ante la de un directorio que sería publicado en 1971 con el nombre de Directorio Catequístico General. Pero en el Sínodo de 1985 se vuelve a pedir un texto universal para unificar la fe y la moral. El Papa Juan Pablo II nos dice: en este espíritu, el 25 de enero de 1985, convoqué una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, con ocasión del 20º aniversario de la clausura del concilio. En la celebración de esta asamblea, los padres del sínodo expresaron el deseo de que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que se redactan en los diversos países. La presentación de la doctrina debería ser bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. El catecismo de la Iglesia Católica es fruto de una amplísima colaboración. Es el resultado de 6 años de trabajo intenso, llevado a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. En diciembre de 1989, la cuarta redacción con 400 páginas, llamada Proyecto Revisado, se envió a los obispos para recoger sus observaciones y enmiendas. Sobre esto, el Papa nos dice: el proyecto fue objeto de una amplia consulta a todos los obispos católicos, a sus conferencias episcopales o sínodos, a institutos de teología y de catequesis. En su conjunto, el proyecto recibió una acogida considerablemente favorable por parte del episcopado. La consulta fue respondida por la tercera parte de los obispos. Se recibieron y analizaron más de 24,000 modificaciones, lo cual enriqueció notablemente el texto. Se le criticaba ante todo ser muy teórico y poco experiencial, no aclarar la jerarquía de las verdades
ni su grado de certeza, y recurrir a la escritura más como una prueba que como una fuente. ¿Qué se sugería? Renovar la parte relativa a la moral y desarrollar el tema de la oración no como un apéndice. Todo esto se tomó en cuenta en sus 10 progresivas redacciones. Escuchemos al Papa al respecto. Podemos decir que este catecismo es fruto de una colaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica, que ha acogido cumplidamente mi invitación a corresponsabilizarse en una iniciativa que atañe de cerca a toda la vida eclesial. Esta respuesta suscita en mí un profundo sentimiento de gozo, porque el concurso de tantas voces expresa verdaderamente lo que se puede llamar sinfonía de la fe. La realización de este catecismo refleja así la naturaleza colegial del episcopado y atestigua la catolicidad de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica que aprobé el 25 de junio pasado y cuya publicación ordeno hoy en virtud de la autoridad apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe. Este catecismo les es dado para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica y particularmente para la composición de los catecismos locales. No está destinado a sustituir a los catecismos locales debidamente aprobados. El Catecismo de la Iglesia Católica se destina a alentar y facilitar la redacción de nuevos catecismos locales que tengan en cuenta las diversas situaciones y culturas, pero que guarden cuidadosamente la unidad de la fe y la fidelidad a la doctrina católica. El Papa nos dice que en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar cosas antiguas y cosas nuevas. Claro, porque la fe es siempre la misma, pero también fuente de luces nuevas. Para responder a esta doble necesidad, el Catecismo de la Iglesia Católica traerá el orden desde siempre en la Iglesia bajo la luz del Catecismo de Pío V, que lo dividía en 4 partes. 4 partes articuladas entre sí. ¿Cuáles eran? El misterio cristiano es el objeto de la fe. Esa es la primera. Alabanzas y nuestra intercesión. Esa es la 4ª parte. Como instrumento de comunicación religiosa, el catecismo desempeña hoy un papel importante en una sociedad en crisis que ha perdido mucho el sentido de Dios. Nos ofrece conceptos y términos cristianos, así como sus categorías teológicas y éticas de gran riqueza para analizar y dar sentido a la vida humana. Claro está que por su género literario, el nuevo catecismo no puede representar ninguna escuela de teología, ni constituir un avance en ese campo. Es una síntesis concebida para ilustrar la fe del pueblo de Dios. Su lenguaje, más que ofrecer argumentos, afirma las verdades de la fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos muchas citas de la Biblia, de los Santos Padres y de la liturgia que ayudan al encuentro del misterio que se anuncia. Las reiteradas referencias a los documentos del Concilio nos hacen saber que se trata de un catecismo inspirado por el Concilio Vaticano II al que ha de volver continuamente. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica es un punto de referencia obligatoria en el sentido fuerte de la palabra. No es un texto
entre los textos, sino un texto magisterial que se presenta como norma segura para la enseñanza de la fe y de la doctrina católica, y como texto seguro y auténtico para la elaboración de los demás catecismos. Un gran perigo es el de no inculturizar, sino simplemente resumir el texto y reducirlo a fórmulas más breves. Por lo tanto, hay que evitar dos extremos. El primero, considerar al nuevo catecismo como el catecismo universal, del cual solo queda hacer compendios o resúmenes. La segunda postura sería a la inversa, considerar al nuevo catecismo como uno de tantos catecismos en la Iglesia, documento del cual puede uno servirse o no al catequizar. Este catecismo tiene toda la autoridad doctrinal de la Iglesia y no es una mera fuente de la cual los autores de catecismos locales puedan tomar esta o aquella verdad dejando el resto. Esto no significa que los catecismos locales deban tener el mismo esquema, lograr la misma extensión o manejar el mismo lenguaje. Comienza presentando la Constitución Apostólica Fidei Depositum y el prólogo. Contiene 2.865 números en 4 partes, cada una de ellas con 2 secciones. Se trata, por lo tanto, de un conjunto articulado en base a los temas, es decir, una exposición orgánica de toda la fe. No es imposición ni superestructura, sino respuesta del hombre a la revelación. Los sacramentos son acciones divinas y a la vez muy humanas. La moral toma en cuenta la ley natural que obliga a todo hombre y lo conduce hacia la felicidad, el orden, la armonía y la solidaridad. El catecismo de la Iglesia Católica nos llega en una época rica en descubrimientos catequéticos que han inaugurado terrenos muy interesantes, pero que a veces han llegado a extremos y caído en omisiones. En ocasiones se ha omitido el dogma en la catequesis, tratando de basar la fe directamente en la Biblia como diálogo inmediato entre la experiencia actual y la palabra bíblica. De este modo, la mediación de la Iglesia queda en segundo plano. Pero una interpretación de la Biblia que no vibre con el corazón de la Iglesia se convierte en arqueología. Es preciso comunicar la fe de modo integral. Los métodos no deben convertirse en criterios del contenido. Menos aún, deben los contenidos sujetarse a la regla de oferta-demanda, aportando solo aquellos contenidos solicitados por los catequizandos. Una de las diferencias del catecismo de la Iglesia Católica con los catecismos tradicionales es que se refiere a la vida del cristiano en la sociedad y en el mundo. Muchas veces se encuentra en una sociedad materialista y hedonista y en un mundo secularizado en el cual Dios, religión y fe son a menudo juzgados como conceptos lejanos a la realidad. El giro antropológico de la teología actual ha hecho que la fe involucre al hombre y a su mundo. En la catequesis se invita al catequizando a reflexionar a la luz de la fe sobre su vida, su problemática y la realidad que lo envuelve. Entonces deja de ser doctrina pura para convertirse en iluminación de la vida. Es necesario hacer una catequesis que integre los contenidos doctrinales y los problemas de la vida en un lenguaje significativo que ilumine la vida del hombre con el mensaje integral de la fe.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo.